Cartografías Raciales Latinoamericanas, un podcast del GEALA, Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani. Una propuesta para conocer más sobre los estudios afro, de la racialidad y las relaciones racializadas en Latinoamérica. Hola a todos, yo soy Ángeles Paricio. Y yo soy Maite Gil de Muro. Bienvenidos al primer podcast del GEALA, en el marco del ciclo de charlas Cartografías Raciales Latinoamericanas. Vamos a estar entrevistando a los investigadores participantes. Hoy presentamos a Alex Borucki, quien es profesor de Historia en la Universidad de California, Irvine. Es autor del libro publicado en 2017 de Compañeros de barco a camaradas de armas, Identidades negras en el Río de la Plata, y de otras publicaciones en Uruguay, Argentina, España, Brasil y los Estados Unidos. Es asimismo investigador y miembro del proyecto digital Slave Voyages. Nuestra primera pregunta fue sobre sus inicios en la investigación de temas afro, racialidad o relaciones racializadas. Escuchemos su primera respuesta. Yo comencé a estudiar temas vinculados a la historia de afrodescendientes en Uruguay, cuando yo vivía en Uruguay hacia fines de la década de 1990, cuando yo estaba haciendo la licenciatura de Historia en la Facultad de Humanidades. En aquella época tomé un curso de Historia del Uruguay, Historia del Uruguay 1, con Ana Frega, y en ese momento con dos compañeras que ya conocía de un curso previo, Carla Chagas y Natalia Estala, decidimos hacer un trabajo de pasaje de curso sobre el uso de expedientes judiciales en la frontera. Nuestra idea era ir al archivo judicial, lo cual hicimos, y trabajar sobre expedientes judiciales para las décadas de 1820, 1830, 1840. Empezamos con esas décadas justamente porque en jurisdicciones de la frontera uruguaya con Brasil, generalmente esa es la década donde hay más continuidad de ese tipo de materiales. Y justamente leyendo esos materiales es que los documentos nos rompieron los ojos en el sentido de la presencia de africanos, afrodescendientes, esclavizados, libres, en lo que hoy es el este del Uruguay, en los departamentos de Rocha, Minas, Cerro Largo, Tacuarembó y más al norte aún. Fue eso lo que nos decidió hacer un trabajo específico sobre esclavitud y trabajo en la frontera afro-uruguaya. Y una cosa llevó a la otra. Luego conseguimos financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en Uruguay, estoy hablando del año 2000, para poder hacer investigación de archivo en Porto Alegre, en Río Grande del Sur. Y desde allí, como en Uruguay no había un programa de doctorado, una vez que yo finalicé mi licenciatura, que bueno, ¿qué hacemos? Y fue que apliqué a un programa de doctorado en Estados Unidos sobre estos temas. Una vez aquí fue que me orienté más hacia el estudio de tráfico de esclavizados que hacia la esclavitud en sí. Y asimismo fue que empecé a trabajar también con la conexión entre Montevideo y Buenos Aires y sus historias comunes, primero vinculado al tráfico de esclavizados en el periodo virreinal, entre 1776 y hasta la Revolución de Mayo. Pero siempre fue muy lindo comenzar a trabajar con esto en los 1990, que uno tomaba nota con papel y lápiz de los expedientes judiciales, como gran cosa. Me acuerdo cuando nos compramos la notebook para poder pasar padrones, listados de población del Archivo General y ese tipo de cosas. Pero bueno, es una época muy linda y que recuerdo con mucho cariño. Me llama la atención, Maite, cómo no estaban investigando específicamente el tema de la esclavitud y el tráfico de personas esclavizadas. Pero como dice Alex, los documentos le rompieron los ojos. Y a partir de eso decidieron comenzar un trabajo específico dentro del campo de los estudios afro-latinoamericanos. Y como enfatiza que es un campo relativamente reciente y en su momento tuvo que aplicar a un programa de doctorado en Estados Unidos por falta de oferta académica en Uruguay. Sí, por suerte en estas últimas 2 décadas
el campo se ha desarrollado en nuestra región y hoy podemos encontrar más espacios de formación e investigadores locales que trabajan en la temática. A continuación, le consultamos a Alex también cuáles han sido, desde sus inicios en la investigación, sus aportes más relevantes a los estudios afro y de las relaciones racializadas. Yo creo que podría dividir mis aportes más importantes a los estudios afro y al estudio de tráfico de esclavos y de la esclavitud en el Río de la Plata en las Américas en tres aspectos. El primero, con cosas que realicé hace casi 20 años, yo diría 15, con mis dos compañeras Natalia Stalla y Carla Chagas en vinculación con la esclavitud en la frontera afro-uruguaya. Primero, demostrando que había africanos y afrodescendientes tanto esclavizados como libres en las estancias del este uruguayo de la frontera entre Uruguay y Brasil en la década de 1830 y 1840, mostrando su trabajo en las estancias y en las labranzas de esa región, de las jurisdicciones de Rocha, de Minas, lo que hoy es La Valleja, Cerro Largo, Rivera, y al mismo tiempo que realizábamos eso, de alguna manera develar cómo fue el proceso de abolición de la esclavitud en Uruguay entre las décadas de 1830 y 1840 e inicios de los 1850. Ese fue nuestro mayor aporte en lo que tiene que ver con el Uruguay propiamente dicho. Después, cuando me vine para aquí, para los Estados Unidos, aporte más importante fue mi libro salido del doctorado, que muestra la vinculación de las comunidades afro entre Buenos Aires y Montevideo desde fines del periodo colonial y hasta 1850 aproximadamente, lo cual inclusive después se puede continuar hacia fines del siglo XIX, y cómo las diferentes asociaciones afro, en el sentido de, por ejemplo, cofradías católicas negras, milicias de morenos libres, salas de nación o sociedades africanas ya después para el periodo de la independencia, se vinculaban las unas a las otras en Montevideo y Buenos Aires, y al mismo tiempo todo este sistema de asociaciones contribuía a la creación de identidades colectivas negras, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, particularmente a partir de rastrear cómo los líderes de estos colectivos, los jefes de las milicias de morenos libres en Buenos Aires y Montevideo, o los jefes de las cofradías católicas, o luego miembros de batallones en la era de independencia, articulaban sus sentidos de comunidad local afro con la sociedad más grande en donde vivían, ya sea con la sociedad colonial rioplatense o con los referentes locales luego de la Revolución y con la creación de los nuevos países del Río de la Plata en los 1830 y 1840. Ese fue mi principal aporte vinculado a la historia rioplatense. Y en lo que tiene que ver con historia latinoamericana en general, yo diría que es lo que estoy haciendo en estos últimos 10 años, que es incorporando cosas que antes no se sabían sobre el tráfico interno y el tráfico transatlántico a la América española. Las colonias españolas en las Américas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, pero particularmente con el estudio del tráfico interno, que es muy difícil de investigar. Por ejemplo, cuando hablo de tráfico interno, desde Brasil hacia el Río de la Plata, desde la isla de Curazao, que es holandesa, hacia Venezuela, o desde Jamaica y Barbados hacia Cartagena o hacia México. Ese tipo de trabajo, a través de mi rol como participante del proyecto de la página web Slave Voyages o Viajes Esclavista, ha sido el tercer aporte más importante mío, que ya es más allá de la historia uruguaya, la historia rioplatense, sino que se vincula más hacia el rol del tráfico esclavista en la historia hispanoamericana y el rol del tráfico de esclavos hacia la América española, vinculado a toda la historia del tráfico esclavista hacia las Américas. Es interesante cómo, por lo general, muchas investigaciones sobre Afro-Latinoamérica comienzan teniendo que demostrar, antes que nada, la presencia misma del componente afro.
tanto en la historia como en el presente de la región. A su vez, sus aportes fueron yendo de lo local a lo global, empezando por Uruguay, el Río de la Plata y expandiéndose a Latinoamérica, para actualmente desempeñarse a nivel global en el proyecto de Slave Voyages. Sí, que es un sitio web donde se encuentra una gran base de datos sobre el tráfico transatlántico de personas esclavizadas. Es producto de un grupo multidisciplinario del cual Alex forma parte dentro del comité ejecutivo. Pueden encontrar el link de Slave Voyages publicado en la página del GEALA junto a otros recursos. Finalmente, le preguntamos por los desafíos que presenta su investigación en la actualidad. El mayor desafío que tengo en este momento es decidirme sobre qué trabajar de aquí a 5 años. ¿Por qué? Porque he trabajado sobre cantidad de archivos, tanto en Buenos Aires como en España, pero también ahora con la posibilidad de trabajar online sobre materiales de archivos del siglo XVII, XVIII en Colombia, por ejemplo, o incluso a partir de contratar personas para hacer trabajo de archivo, de sacar fotografías de documentos de archivo en Venezuela, particularmente sobre tráfico de esclavizados en esos lugares. La vida de los investigadores es una vida limitada y que en cierta manera se continúa a través de nuestros estudiantes de posgrado, a través de los proyectos que los estudiantes de posgrado hacen. Y en ese sentido, el desafío para mí es poder de alguna manera conectarme con nuevas generaciones de estudiantes, nuevas generaciones de historiadores, asimismo, que compartan esta inquietud por temas vinculados a la historia de africanos y sus descendientes, no solamente en el Río de la Plata, sino también en otras regiones de Hispanoamérica y también de Brasil. Una de las cosas que más disfruto de la vida como historiador es trabajar con otros colegas tanto en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, aquí en los Estados Unidos, y poder realizar trabajos en equipo, en donde no solamente uno se intercambia figuritas, como decimos, o sea, nos intercambiamos fuentes de nuestros propios archivos, pero también discutimos maneras de encarar esas fuentes y discutimos maneras de qué es lo que las fuentes nos permiten afirmar o qué es lo que no nos permiten afirmar en cierta medida. Los años es cada vez menos factible esta posibilidad de hacer trabajo en equipo. Yo espero poder continuar trabajando con otros investigadoras e investigadoras en la región, en serio. Bueno, muchas gracias. El desafío que nos cuenta Alex es un poco lo que nos pasa a todos los que investigamos, ¿no? Que nos planteamos los límites de nuestra investigación, elegir qué camino seguir dentro de la cantidad de posibilidades que se van abriendo, y las dificultades que se generan al realizar investigaciones colaborativas con pares de distintas partes del mundo. Si bien la tecnología facilita hoy en día el contacto, Alex enfatiza la necesidad de trabajar en conjunto no solo para intercambiar fuentes, sino para discutir y debatir cómo abordarlas. Me quedo con el desafío de convocar también a nuevos estudiantes de posgrado que compartan este interés, ya que, como dijimos, es un campo en pleno desarrollo que necesita de nuevos investigadores. Gracias por escuchar Cartografías Raciales Latinoamericanas. Si te gustó este episodio, por favor compartilo. Para conocer más sobre el GEALA, se puede ingresar a nuestro sitio web geala.wordpress.com o seguirnos en Facebook, Instagram y academia.edu.